A mediados del siglo II después de Cristo, el Imperio Romano se extendía desde las costas del Atlántico hasta los desiertos de Siria, desde los páramos helados de Britania hasta el corazón del norte de África. Era el mayor poder que el mundo antiguo había conocido. Bajo el reinado de Marco Aurelio, el emperador filósofo, Roma parecía indestructible. Su ejército mantenía las fronteras seguras, las carreteras conectaban los confines del mundo conocido y el comercio fluía con abundancia. Roma era el centro de todo, la civilización en su punto más alto. Sin embargo, el destino, en su ironía eterna, suele revelar la fragilidad justo en el momento de mayor esplendor. Y fue entonces, cuando Roma parecía eterna, que un enemigo invisible comenzó a recorrer sus dominios. En el año 165, las legiones romanas regresaban victoriosas de Oriente, tras la guerra contra los partos. Con ellas viajaban trofeos, riquezas y algo más. En los cuerpos de los soldados se ocultaba un mal que nadie comprendía, una enfermedad que pronto sembraría el terror en cada rincón del imperio. Comenzó en las guarniciones, se extendió por las rutas comerciales y alcanzó las ciudades más densamente pobladas. Nadie estaba preparado. La historia la recordaría como la plaga antonina, una pandemia que marcaría el principio del fin de la era dorada romana. Los testimonios describen fiebres altísimas, erupciones cutáneas, hemorragias y una debilidad extrema. Los enfermos se retorcían en sus camas, cubiertos de llagas, con el cuerpo consumido por el fuego interno de la infección. Los médicos, guiados por las teorías de los humores, eran incapaces de encontrar una cura. Galeno, el más célebre de ellos, observó y escribió con precisión clínica, pero sin remedio. Roma, acostumbrada a dominar, se encontraba ahora ante un enemigo que no podía vencer ni con legiones ni con decretos. La enfermedad no conocía jerarquías, golpeaba a campesinos y senadores, a esclavos y generales. En cuestión de semanas, las calles de Roma se llenaron de cuerpos. El olor de la muerte impregnaba los foros, los mercados y las termas. Las piras funerarias ardían día y noche, pero no daban abasto. El miedo se apoderó del pueblo. Familias enteras se encerraron en sus casas, temiendo a los vecinos, al aire y a los dioses. La vida pública se paralizó. El imperio, aquel coloso de mármol y hierro, comenzaba a tambalearse. Marco Aurelio, el emperador filósofo, mantuvo la calma frente al desastre. En sus meditaciones, escritas durante esos años de oscuridad, reflexionó sobre la inevitabilidad del sufrimiento y la obligación del deber. Mientras millones morían, él sostenía la administración del Estado con una serenidad casi sobrehumana. Sin embargo, la peste no respetó ni siquiera a su círculo más cercano. Su coemperador, Lucio Vero, cayó víctima de la enfermedad. Las legiones, diezmadas por el contagio, fueron incapaces de contener a las tribus bárbaras del norte. Roma, que había llevado el orden al mundo, se veía ahora asediada por el caos. Los cálculos más prudentes estiman que la plaga antonina mató entre 5 y 10 millones de personas, cerca de una cuarta parte de la población imperial. Ciudades enteras quedaron vacías, las provincias más ricas dejaron de producir, los campos se llenaron de maleza, y los impuestos dejaron de llegar a la capital. Sin campesinos, sin soldados, sin artesanos, el corazón económico del imperio se detuvo. Los templos se llenaron de suplicantes que ofrecían sacrificios a los dioses, pero los dioses guardaron silencio. La desesperanza comenzó a corroer la confianza en la religión tradicional. En medio de ese vacío espiritual, un pequeño grupo crecía silenciosamente. Los cristianos, aún perseguidos, ofrecían una respuesta distinta. Mientras muchos huían de los enfermos, ellos los cuidaban. En barrios pobres, catacumbas y casas humildes, levantaban comunidades de solidaridad. Atendían a los moribundos, enterraban a los muertos, ofrecían consuelo y esperanza. Para una sociedad hundida en el miedo, esa compasión fue un faro. Muchos comenzaron a ver en su fe una fuerza superior a la de los viejos dioses. Sin saberlo, la plaga estaba abriendo el camino a una transformación religiosa que siglos más tarde cambiaría el rostro del imperio. Pero el daño material era inmenso. El ejército, la base del poder romano, había perdido
decenas de miles de hombres. Las fronteras quedaron desprotegidas. Los germanos cruzaron el Danubio. Los partos volvieron a amenazar en Oriente. Roma, agotada, se vio obligada a reclutar bárbaros como soldados, un gesto de supervivencia que alteraría para siempre su estructura militar. En el campo, la escasez de mano de obra obligó a los terratenientes a buscar nuevas formas de dependencia campesina, una semilla temprana del sistema feudal que nacería siglos después. La plaga no solo fue una catástrofe médica, fue un punto de inflexión civilizatorio. El poder del emperador se erosionó, la economía se debilitó, la sociedad perdió cohesión. Cuando Marco Aurelio murió en 180, probablemente víctima de la misma peste, el mundo que había conocido desapareció con él. Su hijo, Cómodo, heredó un imperio enfermo. Su gobierno marcó el inicio de la decadencia política y moral de Roma, lo que había sido una máquina perfectamente administrada, se convirtió en un organismo corroído por la incertidumbre. Durante el siglo III, los golpes se sucedieron. Las guerras civiles, las invasiones y una nueva ola de epidemias devastaron las provincias. Entre los años 249 y 262, la plaga de Cipriano, llamada así por el obispo que la describió, trajo un nuevo capítulo de horror. Los síntomas eran distintos, quizá disentería o fiebre hemorrágica, pero el efecto fue el mismo: millones de muertos, el colapso de las ciudades y el pánico generalizado. En Roma se decía que cada día morían 5.000 personas. El aire mismo parecía contaminado. El emperador Decio, buscando aplacar a los dioses, culpó a los cristianos de la desgracia y ordenó su persecución. Pero esta vez, las llamas no apagaron la fe. Al contrario, la fortalecieron. Los cristianos atendían a los enfermos y enterraban a los muertos mientras otros huían. En medio del desastre, ofrecían consuelo, comunidad y propósito. La sociedad romana, agotada, empezó a volverse hacia ellos. El sufrimiento había preparado el terreno para la expansión del cristianismo, lo que los emperadores no pudieron suprimir con leyes. Lo consolidó el dolor compartido. La crisis del siglo III fue total. El imperio se fragmentó, Galia y Palmira se separaron. Las rutas comerciales se rompieron y la moneda perdió todo valor. La peste había destruido no solo vidas, sino también la confianza en el sistema. Roma ya no era el centro del mundo, sino un símbolo del pasado. Los emperadores se sucedían y caían, víctimas de conspiraciones y guerras. Sin embargo, de esa oscuridad surgió un intento de reconstrucción. A finales del siglo III, el emperador Diocleciano impuso orden con puño de hierro, reformó la administración, dividió el poder y reorganizó el ejército. Pero ni siquiera su genio podía borrar el trauma de las plagas. Roma había cambiado para siempre. Cuando Constantino ascendió al poder en el siglo IV, el cambio espiritual ya era irreversible. El cristianismo, nacido en los márgenes, se convirtió en la nueva religión del Estado. El antiguo mundo romano había muerto, y de sus cenizas emergía otro, moldeado por la fe y la memoria del sufrimiento. Visto desde la distancia, las plagas que azotaron Roma no fueron simples episodios de enfermedad, fueron agentes de transformación profunda. Cambiaron la estructura demográfica, el orden económico, la política imperial y la espiritualidad de todo un mundo. Lo que comenzó como un desastre biológico terminó siendo el punto de inflexión que conduciría a la Edad Media. El Imperio Romano, que había creído en su eternidad, descubrió su vulnerabilidad. Aprendió que ni el mármol ni el hierro pueden resistir al tiempo cuando la vida misma se desvanece. Las epidemias le enseñaron una lección que resonaría por los siglos, aunque la fuerza de una civilización no reside solo en sus conquistas, sino en su capacidad de adaptarse a la pérdida. Roma sobrevivió, pero no volvió a ser la misma. De la sombra de la peste nació una nueva cultura, una nueva fe, un nuevo mundo. La plaga no solo cambió el destino del imperio, cambió el curso de la historia humana. Y aunque el polvo del tiempo haya cubierto los huesos de aquel pasado, su advertencia permanece: vivan, las grandes civilizaciones caen, no siempre por la espada, sino por la fragilidad invisible que duerme en su interior.